Ubíquese por favor en el Salmo capítulo 32, versículos 8 y 9. Oro al Señor que usted hoy tenga un bendecido día y qué bueno es estar en la iglesia diezmando nuestro tiempo de la semana, creyendo que el resto será multiplicada en bendiciones, que puertas se van a abrir a favor de nuestras vidas, de nuestras finanzas y de nuestra familia. Amén. Gloria a Jesús. Salmo capítulo 32, versículo 8 y 9. Allí va a ser nuestro fundamento escritural hoy. La enseñanza de este día es una enseñanza de formación de carácter, una enseñanza que es muy vital para nuestro crecimiento espiritual y para permitir que Dios nos lleve al lugar donde Él quiere llevarnos. La formación del carácter de Dios está a través de toda su palabra, a través de sus mandamientos y a través de muchos acontecimientos que ocurrieron, a través de los cuales el Señor nos refleja los resultados de aquel que se cede a su palabra y deja que el Señor forme su carácter. Dice la Escritura de esta manera en el versículo 8, esto es un salmo de David, y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, estos dos animales que Dios creó, el caballo, un animal muy fuerte, musculoso, pero tiene que ser manejado por los hombres a través de frenos para poderlos conducir a la derecha, a la izquierda, derecho, para poder voltearlos. Tienen que ser conducidos con un freno para que ellos puedan obedecer. Y dice que el mulo tiene las mismas características. Y dice el Salmo: no seas como estos animales que no tienen entendimiento, porque si no, no se acercan a ti. Al contrario de estos ejemplos colocados por David, nosotros como seres humanos, como creación de Dios, sí tenemos entendimiento. El Señor colocó en nosotros un alma que no tienen los animales. El Señor colocó un entendimiento, un raciocinio, una capacidad de razonar, de entender, una capacidad de articular palabras, de hablar. Hay personas que dicen: sí, pero el loro habla. No, el loro no habla. El loro repite lo que escucha. Hablar es una capacidad de articular basado en pensamientos que uno tiene. Y esa facultad solo la dio Dios al hombre y a la mujer. Es decir, nosotros somos seres entendidos, seres creados por Dios con entendimiento y con capacidad de pensar para hacer las cosas correctas. Hoy quiero hablarles del tema: cómo desarrollar un espíritu enseñable, un espíritu que se deja educar, un espíritu que se deja enseñar por Dios y por gente que coloque Él en tu camino para poder moldearte y para poder ayudarte. No he conocido a nadie que ha alcanzado su propósito en la vida quien no ha tenido esta cualidad de tener un espíritu enseñable. Cuando hablamos de un espíritu enseñable, no estamos hablando en sí de un espíritu como tal, sino de una actitud
que nosotros debemos tener para poder aprender de los demás. Hay 3 aspectos importantes para desarrollar un espíritu enseñable. Número 1, la humildad. La humildad es una cualidad que nos capacita para nosotros tener un corazón abierto y poder aprender de los demás. Es decir, cuando nosotros somos humildes, entonces vamos a tener un corazón abierto, abonado, preparado para poder aprender de los demás. Nosotros primeramente aprendemos de Dios. Usted viene a la iglesia porque quiere aprender de Dios. Usted escucha su palabra porque quiere aprender de Dios. Pero dice la misma Escritura que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios con humildad, con un espíritu de mansedumbre. Hay traducciones que dicen debemos escuchar la palabra de Dios con humildad. Es decir, esa mansedumbre, ese espíritu humilde va a permitir que tú puedas recibir de Dios primeramente y que tú puedas recibir de aquellas personas que representan unos mentores o que representan a alguien que quieren hacerte el bien. Entonces, la cualidad número 1 es que usted debe ser humilde. Romanos capítulo 12, si usted quiere, va allí, o si no, lo lee en la pantalla. Pero esto es un versículo muy básico, pero a la vez muy importante para nosotros poder caminar en humildad. Y dice de esta manera, hablando de los dones, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, a cada uno el Señor nos dio una medida de fe. Aquí el escritor, el apóstol Pablo, está hablando acerca de los dones que el Señor repartió a través de su Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y dice, a la hora de nosotros considerar nuestro don, no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener. Entender este versículo nos va a permitir caminar en humildad. Allí esto te va a mantener en el carril correcto. Por ejemplo, yo no compito con nadie, yo no compito con otro pastor, yo no compito a hablar mejor que otra persona. Yo estoy concentrado en el mensaje y en la corriente que Dios me envió a hacer. Porque yo no tengo un concepto más alto que el que yo debo tener de mí mismo. Yo al estar aquí no estoy tratando de impresionar a nadie o no estoy tratando de impresionarte a ti. Sencillamente estoy siendo un instrumento para enseñarte la palabra de Dios, y al hacer eso, entonces eso me satisface, porque no tengo un concepto más alto de mí que el que debo de tener. Si Dios te usa más que a mí, eso no va a causar ningún problema en mí, porque sencillamente estoy circunscrito a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Si Dios te usa en otra corriente, llámese sanidad, llámese los dones del Espíritu, llámese en fe, en hacer milagros, en el don de la enseñanza, en cualquier cosa, en cantar. Yo cuando escucho a Claudia no digo, ay, yo sí quisiera cantar como Claudia. No, yo me deleito cuando ella está cantando y ministrando al Señor, porque cada quien está en su sitio y yo la escucho y digo, gracias Señor, porque la estás usando para que yo pueda adorarte. Pero cuando la persona no está ubicada en el carril que le corresponde, entonces siempre está pendiente de lo que hacen los demás. No, usted no vive una competencia. No tenga un concepto más alto del que debe de tener. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer este que es muy importante. Dice el apóstol Pablo acá: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. No debemos hacer nada ¿qué? Por contienda ni por vanagloria, sino que debemos hacer todo por humildad o con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, la Biblia dice que cuando tú veas a otra persona, automáticamente pienses que él es superior a ti. Impresionante, ¿verdad que sí? Cuando tú veas a alguien hacer una cosa, entonces tú debes considerarlo superior a ti. Esto te va a mantener en humildad. Y el escritor sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Usted ve, Jesús no vino al mundo y dijo, cállate tú que yo soy Dios. Yo me hice hombre, pero soy Dios. Jesucristo fue el hombre más humilde. Hay una enseñanza que voy a preparar que se llama el príncipe de la predicación. Y cuando usted estudia las enseñanzas de Jesús, contienen un nivel de humildad que no se parece a muchas enseñanzas que muchos ministros dictan hoy. A veces usted hoy, para escuchar a un predicador, tiene que tener un diccionario porque no entiende lo que están hablando. Y Jesús, el príncipe de la predicación, todo lo que enseñó, la gente lo podía entender, excepto las parábolas que las enseñó con el propósito de que no todos las pudieran entender. Pero nosotros debemos considerar a los demás superiores. Ahora, esto no está hablando solamente en cuestiones del ministerio. También esto se aplica a las actividades de la vida que usted hace. Digamos que usted es un electricista y ve a otro electricista. Usted no dice, yo soy mejor que tú. La Biblia dice, considéralo a él superior que tú. Si usted trabaja haciendo casas, si usted trabaja arreglando autos, lo que sea que usted haga, considere a los demás como superiores a usted. Pastor, ¿por qué me está enseñando esto? Porque la persona que piensa de esta manera siempre va a aprender de los demás. Aún tú puedes aprender cosas de gente que sabe menos que tú, porque nosotros no lo sabemos todo. Usted en la vida conoce gente que yo no conozco. Usted tiene cosas que yo no tengo. Usted hace cosas mejor que yo porque yo no nací para hacerlas, sino que Dios a ti te creó de una manera singular para poder realizarlas. Y cuando yo tengo un espíritu de humildad, entonces voy a aprender de ti. Yo no me voy a considerar superior a ti. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque cuando yo me considero superior a ti, entonces no voy a aprender nada. Yo voy a cerrar mi corazón. ¿Y sabe qué? Dios quiere que todos los días aprendamos cosas nuevas. Por la eternidad nosotros estaremos aprendiendo de Él. El Espíritu Santo nos enseña cosas todos los días. Si le buscamos, si le pedimos. Pero debemos tener un espíritu educable, un espíritu enseñable. El segundo aspecto es tener un sentido de responsabilidad. Vaya al Salmo 143 y vamos a leer el versículo 10. Y dice de esta manera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Lo segundo que debemos tener es un sentido de responsabilidad. Y con esto quiero decir que usted en todo lo que le pase no siempre tiene que culpar a los demás. Porque cuando usted siempre culpa a los demás, no va a solucionar sus problemas. ¿Cuántos me escuchan? Debes solucionar tus problemas, aun si tú crees que es culpa de otro y el 98% fue culpa de otro, pero el 2% fue culpa tuya. Debes aceptar la culpabilidad del 2% y no concentrarte en el 98% de los demás. Porque cuando tú te ocupas de tu 2%, digamos que tú no tuviste la culpa, entonces te vas a corregir y no vas a ver siempre al otro como el problema. Entonces debemos tener un sentido de responsabilidad.
El salmista dice acá: enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a la rectitud. Hermano Jarvis, usted está equivocado en esto. Entonces yo tengo que analizar, posiblemente esa persona tenga la razón. Todos los que estamos acá tenemos espejos ciegos. Usted ha estado manejando y ve el retrovisor y quiere cambiarse de canal, y cuando va a cambiarse de repente escucha una corneta, pi, pi, ¿le ha pasado? Y usted dice: pero si miré el retrovisor. Lo que pasa es que el retrovisor tiene un lado ciego que si usted no se inclina un poquito no va a ver el carro que viene. Hay que ajustar los retrovisores para poder ver las cosas. A veces no la podemos ver, así ajustemos los retrovisores. Por eso es que somos un cuerpo que se llama el cuerpo de Jesucristo. Usted tiene dones que yo no poseo, yo tengo dones que usted no posee, pero juntos hacemos un solo cuerpo. Unos son deditos, otros son ojos, otros son oídos, otros son boca, otros son miembros que no se pueden notar. Yo me imagino que el páncreas pudiese decir: ay, yo si hubiese querido ser la nariz de Tom Cruise, por ejemplo. No cualquier nariz, pero le tocó ser el páncreas. Y sin ese órgano la persona puede morir, aunque tenga una nariz muy bonita. ¿Me escucha? O cualquier actriz o cualquier actor. Pero es un solo cuerpo. Y un cuerpo, cuando funciona en unidad, entendiendo cada funcionamiento apropiado, entonces el cuerpo va a fluir bien. Así es el cuerpo de Jesucristo. Todos debemos estar contentos en el sitio donde Dios nos colocó y tener sentido de responsabilidad. No veas la culpa en otras personas todo el tiempo, porque eso te va a impedir crecer. Y aunque la otra persona tuvo la culpa, no te concentres en eso, porque eso va a detener tu crecimiento espiritual. Ten sentido de responsabilidad de las cosas. Yo sé que no es fácil decir me equivoqué, pero practica. Comienza con el me. No lo digas rápido. Me. Ki. Bo. Y después lo dice todo. Porque a veces no es fácil decir me equivoqué. ¿Verdad que no es fácil? Ni siquiera con tus íntimos, ni siquiera con tu esposa. Es difícil expresar esas palabras. Pero cuando yo aprendo a tener sentido de responsabilidad, eso me va a dar crecimiento. El tercer aspecto es que debemos mantener una actitud de sumisión. Cuando yo tengo una actitud de sumisión, entonces eso me va a habilitar para yo poder recibir de esa persona. ¿Ok? Por ejemplo, sumisión no es que usted tiene que lavarle los pies a alguien. Eso no es sumisión. Sumisión comienza en el corazón. De hecho, sumisión y obediencia no es lo mismo. Obediencia es hacer a cabalidad las cosas que te ordenan. Sumisión tiene que ver con la motivación de cómo tú haces lo que te ordenan. Te voy a dar un ejemplo. Tienes que llegar a las 9 de la mañana y usted está allí 10 para las 9. Eso se llama obediencia, porque estás cumpliendo fielmente lo que se te ordenó. Pero ¿sabías tú que tú puedes ser obediente pero no tener sumisión? Es como cuando al niño le dijeron siéntate allí. Y el niño dijo me voy a sentar, pero adentro en mi corazón estoy parado. Él obedeció, se sentó, pero en el corazón no tenía sumisión. Entonces la sumisión te habilita para recibir, sea de mi papá, sea de mi mamá, sea de las autoridades establecidas por Dios, sea del pastor o cualquier autoridad que Dios haya puesto en tu vida. La sumisión va a hacer que tú recibas de esa persona. Cuando no hay sumisión, entonces te bloqueas inmediatamente y mire, no vas a poder recibir de esa persona. No importa si le sale fuego por la boca, no importa, no vas a recibir. Yo estoy familiarizado mucho con esto.
Mi pastor, cuando tenía solo 15 años de edad, abrió los domingos en la mañana una escuela dominical, porque en la iglesia no había servicio los domingos en la mañana, sino en la noche. Y abrió una escuela en la mañana, y recuerdo que me entregó un cuadernote así ancho de todas las enseñanzas a mano que él había predicado en la iglesia, y me entregó su cuaderno de notas personales y me dijo: toma, quiero que todos los domingos de esas enseñanzas traigas y lo enseñes aquí el domingo en la mañana. Fue un éxito la clase. Pero el problema era que yo era muy joven, tenía 15 años apenas. No que era un problema, pero para muchos era un problema. Y recuerdo que en mis primeras experiencias de predicar, habían hombres con más experiencia que yo, mayores que quizá tenían más tiempo en el evangelio, y recuerdo que se sentaban así y me miraban así, como decir: ¿qué me va a decir este muchacho a mí? Pero a través de los años yo entendí que cualquiera en la vida nos puede enseñar algo. Sea muchacho, sea que tenga menos experiencia, sea lo que sea, Dios te puede enseñar algo y no te puede cerrar. Usted ve, cuando voy a escuchar a un predicador, yo trato de tener un corazón sumiso y abierto. Si el predicador dice algo que no está acorde a la escritura, no me voy a cerrar de una vez, sencillamente desecho lo que no me pareció, pero yo no voy a juzgar todo el compendio por aquello que no me gustó o no me pareció. Porque cuando tú vas a escuchar con un espíritu de crítica y cerrado, no vas a poder recibir. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces la sumisión es importante. Cuando yo le permito a alguien enseñar aquí en este púlpito y yo estoy allá abajo, yo soy un creyente más. Yo no digo: yo soy aquí el pastor y cuando me da la gana voy y paso y le pongo la mano a la gente. No, yo allí soy un creyente. Si el que está aquí no me llama, yo me quedo allí sumiso, esperando que Dios obre a través de la fuente y el canal que está usando. ¿Sí me escucha? Por eso es que a veces hay movimientos del espíritu fuerte, pero cuando la gente no conoce esto, de repente hay personas allá atrás imponiéndole la mano a otros. ¿Quién te mandó a hacer eso? Tienes que tener sumisión y Dios va a hablar en su dirección. Y cuando hacemos todo correctamente, entonces su unción no será perturbada, porque la unción de Dios, no sé si usted ha tenido esa experiencia, aquellos que han estado en el altar. A veces uno como predicador nota que la unción cualquier cosita la puede hacer ir. Entonces, cuando usted tiene sumisión, va a poder recibir. Cuando usted no tiene sumisión a sus padres, no va a recibir el consejo de ellos. Cuando usted no se somete a su profesor de universidad, lo va a mirar así como me miraban a mí. Porque tiene una actitud cerrada para recibir. Cuando usted no se somete a la autoridad de su esposo, igualmente va a ocurrir. Ahora, hay 3 aspectos negativos que impiden desarrollar un espíritu enseñable, y la primera es la presunción. Una persona presumida, Proverbios 16:18, vamos allí rapidito. Proverbios 16:18 dice de esta manera: antes del quebrantamiento es la soberbia. Hay una versión que dice: es la presunción. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Vaya al capítulo 25, versículos 6 y 7. Dice de esta manera: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Esto es muy importante, esto funciona. Hablé con el pastor Gerardo, que nos reunimos un par de veces, y la iglesia donde él está yendo, me contaba que fue algunas veces, y al tiempito el pastor lo llamó y le preguntó quién era, qué hacía,
y el pastor Gerardo tuvo una conversación con el pastor, y el pastor le dijo estas palabras: una cosa que me llamó la atención de ti es que tú no llegaste aquí a la iglesia diciendo lo que eras, lo que hacías. No, pastor, yo soy esto, yo soy lo otro, sino que me llamó la atención tu prudencia. ¿Ve? Dios te conoce, Él conoce lo que Él te ha dado. Tú no tienes que estar haciendo propaganda de lo que eres, porque eso más bien ahuyenta la bendición de Dios. Ahora, si la persona te pregunta, como en su caso, usted va a decir lo que es. Eso no tiene nada de malo. Pero dice la Escritura: no te alabes, es decir, no seas presumido de lo que tú sabes. Porque a veces Dios te ha dado un conocimiento, te ha dado cosas, o en el área laboral, y hay algo que siempre bulle allí adentro para que los demás sepan. No, trabaja con ese sentimiento y verás cómo Dios te llevará a grandes partes. Yo lo he visto en mi vida. Hermano, hay gente que me ha invitado a predicar sin saber que yo predico. Sencillamente trabajando en un lugar, Dios se los ha mostrado y lo hacen. Yo he quedado asombrado. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que promueve, no es el hombre. Dios es el que promueve, y el que te lleva a los lugares no es el hombre. El hombre es el canal en todas las cosas. Dios es la fuente. Entonces la presunción detiene que tú tengas un espíritu enseñable. ¿Cuál es la persona presumida? La persona presumida es la que se cree más que los demás. Esa es la persona presumida. Yo soy más que tú. Ahora, la presunción te lleva al espíritu de crítica. Una persona que quiera saber si es presumida, tienes que evaluar tu nivel de crítica. Si tú criticas todo el tiempo a tu prójimo, puede ser que tú seas presumido sin saberlo. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Ve? Ay, ¿cómo estuvo la predicación? Bueno, para mi nivel no estuvo muy buena, estuvo ahí. Ay, presunción al cuadrado. ¿Ve? Entonces, yo trato, aún si la persona no lo hizo muy bien, ok, muy bien, sigue adelante. Si hay correcciones, se corrigen después, no inmediatamente, sino después. ¿Ve? La primera vez que yo prediqué, cuando terminé, recuerdo que tenía el cable del micrófono todo enredado y tuve que, de tantos nervios que tenía, de tanto que me volteé y caminé, a lo que vi, estaba todo enredado con el cable. Porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de aprendizaje a aprendizaje, pero usted no debe tener un espíritu de crítica. Amén. Impulsar a tu hermano. No tener un lente siempre para lo feo y lo malo que lo hizo, sino el lente del potencial que esa persona puede tener, y lo malo y lo feo se va corrigiendo, pero con un espíritu de humildad, no con un espíritu de crítica. Lo segundo es la terquedad. Proverbios 12:15, estamos allí en Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 3:8, vamos más atrás, dice: porque será medicina, el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, lo segundo negativo es la terquedad. Esta palabra terquedad en la Biblia, el proverbista lo llama ser sabio en su propia opinión. Hay un proverbio que dice: ¿has visto a alguien que es sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para él. Dice, más esperanza hay para el necio que él. En nuestro lenguaje, una persona sabia en su propia opinión es el terco, como una mula, como el que hablamos en el Salmo. Es terco como la mula.
Y usted le dice, no, no es así. Y él dice, sí es así. Sabio en su propia opinión. Terco. Y usted le dice, no, ya yo he recorrido ese camino, hermano. No se meta por allí que se va a llevar un problema. No. No. Y usted le dice, hermano, no se meta por ahí. Hermana, no se meta por ahí. Ay, no. Tranquilo, pastor, yo lo convierto al Señor, tranquilo. No se meta por ahí, no te unas a yugo desigual. No. Mire, cuando a mí me hablan con el cantico ese, no, yo digo, ok. Es importante tener un espíritu enseñable porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué está escribiendo el proverbista? Te vas a librar de los problemas si aceptas el consejo. Mire, hay personas que me han aconsejado cosas locas y aunque yo sé que está loco, yo lo escucho. Yo escucho a la persona y por dentro digo, pero mi expresión facial o mis palabras trato de controlarlas. Ok, lo tomaré en cuenta, cosas así, lo tomaré en cuenta. ¿Ve? Pero yo no le digo, estás loco, hermano, ¿qué me vas a estar diciendo eso? Yo, no. Sino sea humilde, dígale, lo tomaré en cuenta, lo pensaré. Amén. Esas palabras tienen que estar allí. Aunque usted tenga ya su plan, sea enseñable. De repente Dios está usando a alguien para ser medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Entonces no sea sabio en su propia opinión, no sea terco. Lo tercero malo es la soberbia. La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia otros. También la soberbia es una rabia o enfado que muestra una persona ante una contrariedad. Eso es soberbia, cuando me enojo fuertemente por una contrariedad o cuando me siento superior a los demás. Proverbios 21-24. Los proverbios tienen que hablar mucho de este tema. Proverbios 21-24 dice de esta manera, el escarnecedor es una persona que se burla de una manera cruel y humillante. Cuando usted vea esta palabra en los proverbios, el escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Ve, la soberbia la practica el escarnecedor, el burlador humillante. Nosotros, recién casados, hace 15 años atrás, yo trabajaba con un ministerio siendo traductor de escuelas bíblicas. Y mi esposa se interesó en aprender el idioma, en traducir. Y yo le decía a mi esposa, cuando estés ahí traduciendo, yo no te voy a corregir cuando estés sentado. Si te equivocaste, sigue adelante porque yo no te voy a corregir. ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? Porque yo he estado en lugares donde está el norteamericano y el traductor y está otro en la feligresía que sabe el idioma también. Y si el traductor se llegaba a confundir, desde allá gritaba el otro, ¡es esto! yo recuerdo que estaba en una reunión y el traductor se enojó con una persona y le dijo, bueno, ¿estás traduciendo tú o estoy traduciendo yo? Y recuerdo que yo le dije, si te equivocas, sigue adelante, yo no te voy a corregir, no te voy a avergonzar, sigue adelante. Ve, hasta que ella agarró todo y se convirtió en una excelente traductora. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted tiene que ser una persona que muchas veces deje pasar cosas no importantes para no humillar a esa persona en público. Si tiene alguna corrección, entonces cuando termine usted la agarra y la lleva a un lugar en privado y lo dice. O si es algo que amerita una corrección en grupo, porque se hizo la falta en grupo, se hace desde la plataforma correcta. Pero hay que aprender a tener humildad y no a tener soberbia.
¿Cuántos me están escuchando? Entonces hay 3 cosas positivas que son la humildad, tener sentido de responsabilidad y mantener una actitud de sumisión. 3 cosas negativas que son la presunción, la terquedad y la soberbia. Aquí vamos a hacer un test que identifica si tengo un espíritu enseñable. Estas son afirmaciones, no son preguntas. Cuando terminemos este test, usted va a saber si es enseñable o es terco o es soberbio. ¿Está listo para el test? Número 1. Chance. Respire profundo pues. Número 1, son afirmaciones. Usted va a decir sí o no. Y allí va a tener su calificación. Número 1, me siento cómodo al pedir un consejo. Si a usted le cuesta pedir un consejo, ya eso es una alarma, ¿ve? Que usted no tiene un espíritu enseñable. Usted tiene que tener un mentor, un consejero. Yo tengo el mío. Cuando no sé qué hacer, O a veces en la iglesia, cuando no sé qué hacer, le pido a los ancianos su opinión. Si no sé qué hacer. Pero entonces, querer un consejo te habilita para seguir aprendiendo y tener un espíritu enseñable. Esa es la primera. El segundo, fácilmente admito que estoy equivocado. Esta duele más. Ay, ya empezó a doler. Cuando te equivocas, fácilmente lo admites. Me equivoqué. Con la esposa, con el esposo, me equivoqué. Con los hijos, a veces uno a los hijos tiene que decirle, me equivoqué. Te regañé con rabia. Te pegué con rabia. Te corregí con rabia. Me equivoqué, perdóname. Todo eso te habilita a tener elasticidad en tu espíritu para aprender. Número 3. Disfruto buscar información en vez de escapar del problema. Tengo un problema, voy a buscar información para resolverlo. No voy a escapar de la situación a ignorarla. Recuerde que escapar de la situación no lo arregla. Usted la está ignorando, pero ahí está el problema. Entonces, busca información. Si lo disfruta, entonces va por buen camino. Número 4. Soy capaz de aceptar una crítica sin sentirme lastimado. Esta duele mucho. Duele mucho. Una de las cosas, y esto lo digo para que quede grabado en el mensaje, el pastor tiene que tener la habilidad de manejar el rechazo. Un pastor tiene que tener la habilidad de manejar el rechazo, porque es uno de los ministerios que es muy rechazado por personas. Amén. No, ese no me gusta. No, ¿y qué se cree ese? Pastor, vamos a sentarnos, me tengo que ir de la iglesia. Entonces, cuando usted está blindado contra el rechazo, no se va a sentir mal. ¿Me escucha, hermano querido? Cuando te enteras de que gente se ofendió por cosas que dijiste, por una predicación, tú tienes que saber manejar el rechazo. Amén, hermano querido. Y eso te va a proteger muchísimo. Entonces, soy capaz de aceptar una crítica sin sentirme lastimado. Mire, crítica es crítica, se llame constructiva o no constructiva. La crítica es la crítica. No, hermano, tengo una crítica constructiva. No, crítica es crítica. Constructiva significa que te quiero construir, pero duele esa construcción. Sí, no te voy a dar tan duro, pero la crítica es la crítica, pero hay críticas que vienen desde unas motivaciones correctas y hay críticas que vienen desde una motivación incorrecta. Las críticas que le hacían a Jesús, los fariseos, los religiosos, venía de una plataforma incorrecta, de una motivación incorrecta. Amén. Entonces tú tienes que aprender a discernir cuando la crítica es destructiva y cuando puede construir. Por ejemplo, Jesús criticó en algunas oportunidades a sus discípulos, hombres de poca fe, los regañaba, los confrontaba, pero los discípulos sabían que Jesús los amaba a ellos. Hay cosas que yo tengo que criticarle a alguien, pero la persona me conoce y dice, el pastor lo está diciendo porque me ama y no porque me odia. Pero hay personas que te odian y te critican por envidia, eso usted no lo tiene que escuchar. Seguimos con el test.
Número 5, disfruto escuchar los pensamientos y las opiniones de otros sin sentir la necesidad de expresar los míos. Esta es importante. Disfruto escuchar los pensamientos y las opiniones de otros sin sentir la necesidad de expresar los míos. Aquí usted tiene que ponerse un freno para no hablar. ¿Sabe que es difícil saber algo y no querer expresarlo? ¿Verdad que sí? Que usted esté en una reunión y sabe más que todos esos que están ahí. Y cada quien comienza a hablar de esto, de lo otro. Y usted inmediatamente, ya va, yo soy el que sé aquí. No, no debe ser así. Hay momentos que uno puede dar una opinión, por supuesto. Cuando la piden, mejor todavía. Pero cuando usted tiene el hambre de siempre intervenir y decir lo que yo quiero decir, esto es perjudicial para un espíritu enseñable. Vea, yo no me caracterizo por hablar. Si estoy en una reunión como oyente, me da pena hablar. Les confieso eso. Soy penoso al hablar. ¿Se acuerdan en la caricatura en la orquesta? Creo que era un sapito, que el sapito cantaba ópera. ¿Se acuerdan de eso? Y el hombre dijo, me voy a hacer millonario con esto. Y el sapito en público, guau, 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 guau. O sea, yo sé que muchos aquí son del 2000 para acá, pero no se haga el que no sabe. Muchos saben de qué estoy hablando. No, pastor, es que yo soy de Dragon Ball para acá. No. Tiene tiempo, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que hay personas que pueden predicar en público, pero son tímidos a la hora de hablar en una reunión o a la hora de hablar abajo. Pero no tenga este sentimiento de siempre expresar lo que yo pienso, porque eso es, hay que moldear esa actitud. Número 6, cuando leo algo en la Biblia, automáticamente pienso en maneras para aplicarlo. Cuando escucho una enseñanza, pienso en mi prójimo. Ay, eso le caería bien escucharlo a ese, porque no. Usted tiene que escuchar la palabra y estudiar la palabra por usted. Ay, si hubiese venido hoy mi esposa, le están dando duro. Si hubiese venido mi esposo. No, la palabra es para nosotros individualmente. Número 7, disfruto el servicio de la iglesia y las enseñanzas. Hay que venir y disfrutar. Disfrutar la alabanza, disfrutar la palabra. Y hay cosas que uno no sabe, hay cosas que usted puede saber mejor que yo, pero eso no debe causar una pared en su vida. Hay que ir a la iglesia a disfrutar. Hay personas que a veces van a la iglesia bravas, enojados. Ay, ¿para qué vas a la iglesia enojado? Como mi amigo Clayton Robertson, cuando él pastoreaba una iglesia, había un hermano que siempre estaba atrás bravo, lo miraba bravo mientras él predicaba. ¿Usted se imagina tener un oyente así que te mire fijo y sáquenlo de aquí? Y el pastor Clayton, mi amigo, una vez lo llamó al terminar el servicio y le dijo, hermano, venga para acá, que yo veo que usted viene bravo y se sienta así con los brazos cruzados. Si le hice algo, perdóneme, ¿qué le pasa? Y le dice el hermano, lo que pasa es que Dios me envió a esta iglesia para vigilarte. Oh, Señor, líbrame de eso, por favor. Para vigilarte. Tremendo llamado, ¿no? ¡Wow! Para vigilarte, ¿no? Número 8. Soy capaz de estar en desacuerdo con alguien sin sentir la necesidad de entrar en un debate. Soy capaz
de estar en desacuerdo con alguien sin sentir la necesidad de entrar en un debate. Usted tiene que tener la madurez de estar en desacuerdo, pero no permitir que ese desacuerdo cambie tu concepto de tu hermano, ni cambie tu manera de sentir de él y de amarlo. Son desacuerdos y ya. Hay desacuerdos que son, hasta allí llegan desacuerdos. Pero no quieras entrar siempre en un debate, porque cuando entras en un debate, eso es orgullo. Yo te voy a ganar en esto. Pablo le dice a Timoteo, no contiendas por palabras necias que no llevan a nada. No contiendas por eso. Hay cosas en la vida que se pueden debatir, hay otros que son desacuerdos, pero no permitas que esas cosas te dividan de tu hermano. ¿Me escucha, hermano querido? No permitas que eso te divida. No estamos de acuerdo en esto, en este momento, ok, tranquilo. Te sigo amando, te sigo respetando. De repente el tiempo dirá quién tiene la razón, pero eso tiene que quedar allí. Número 9, estoy dispuesto a ver todos los puntos de vista de una situación antes de formar una opinión. Analizar todos los puntos de vista antes de formar mi propia opinión. Eso es muy importante. Número 10, prefiero hacer lo correcto antes que siempre querer tener la razón. Prefiero hacer lo correcto antes que siempre querer tener la razón. Hay cosas donde uno no tiene la razón, pero hay que encaminarse en lo correcto. No siempre podemos tener la razón en algo. Número 11, recibo la palabra con satisfacción sin sentir la necesidad de añadir al discurso. Esto es muy importante para los líderes que me están escuchando. Recibo la palabra con satisfacción sin sentir la necesidad de añadir al discurso. Le voy a dar un ejemplo. Digamos que yo invité al maestro Eli Zambrano y él dio una enseñanza muy buena, como siempre. Y yo estoy ahí abajo y pienso, cuando el maestro Eli me dé el micrófono, voy a decir esto, voy a decir aquello, porque me vino esta revelación. Eso no es correcto hacer. Eso no es correcto, porque estás añadiendo al discurso del predicador, indirectamente estás diciendo, no me satisfizo, tengo que añadir porque yo sé más que tú. Mi hermano Doug Dennis cuando predica, él predica 30 minutos. Pero yo cuando me subo aquí no digo, ay, 30 minutos, quedaron con hambre, abran su Biblia. No. 30 minutos, estamos satisfechos, gracias, vamos a tomar la ofrenda, listo. Eso es humildad. Una vez fui con mi papá, que lo invitaron a ministrar a una iglesia. Mi papá entregó el micrófono y el pastor duró 1 hora hablando después que mi papá, añadiéndole al mensaje. No lo hubieras invitado, hubiese dado tu mensaje. ¿Sí o no? Claro, uno toma el micrófono, gracias por la palabra, excelente palabra, vivamos la palabra. Uno puede añadir un complemento, algo, pero no es que usted no es que va a decir, sí, porque sigan así y hagan esto. No. Calmados, toma la ofrenda, da los anuncios y eso nos trae perfección y madurez. Número 12, hago contacto visual y presto atención no importando quién esté hablando. Esto es muy importante. Yo vi una materia en la universidad, era de historia, no recuerdo cómo se llamaba. Y era aburrida la clase, muy aburrida. Historia contemporánea, ¿verdad? Sí. Nosotros estudiamos en la misma carrera, ¿verdad? Sí, ok. Y era aburrida. Y alguien me dio un dato y me dijo, ¿tú quieres? Que ya había visto la materia y me dijo, ¿tú quieres pasar esa materia? Y yo le dije, claro que la quiero pasar. La profesora esa tiene una debilidad, me dijo la persona que ya había cursado. La persona tiene una debilidad. Tú te vas a sentar en el pupitre
y desde que hable hasta que termine, no la dejes de mirar. No importa si en la mente estás pensando en otras cosas, mírala solamente y con eso vas a pasar la materia. Y le dije, ¿verdad? Y cuando me senté en el pupitre, eso lo hacía. Y la pasé como con 18, hermano. Con solo mirar. Gloria a Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces somos rudos, maleducados, cuando hay alguien, un predicador, y entonces no lo miramos, sino que nos concentramos a buscar textos bíblicos aquí, textos bíblicos allá. No, el estudio de la Biblia es en la casa. En la iglesia, por ejemplo, yo soy malo para concentrarme en dos cosas a la vez. O escucho o escribo. Si yo escribo, pierdo. Por ejemplo, yo escucho y si tengo que rebobinar algo, busco el audio, lo que sea, pero cada quien es diferente. Pero cuando tú te pierdes la enseñanza por estar yendo un texto para acá, un texto para allá, no, ese es estudio personal que se debe hacer en la casa. Usted no vino a la iglesia a estudiar la Biblia en ese aspecto, a hacer su estudio personal. Usted vino a la iglesia a escuchar lo que ese predicador trae. De repente trae una palabra que usted necesita en ese momento y por estar de aquí para allá se lo perdió. Y a veces esto es arrogancia. No importa quién esté hablando. Puede ser el predicador con menos experiencia. Yo me siento, lo miro. Dios me puede hablar a través de él. Tienes que tener ese nivel de humildad en tu corazón para aprender. Ah, no, es que ya yo sé cómo es ese. No, perdí en los pasajes. No, Señor. Tenga un espíritu de humildad. Y termino con un ejemplo muy impresionante en la Biblia que está en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Era un maestro que se llamaba Apolo. Apolo tenía excelentes cualidades, sin embargo, estas no hicieron que él dejara de aprender. ¿Se acuerdan aquel versículo en Corintios que dice, yo sembré, dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios? ¿Por qué? Porque Apolo era un maestro de la palabra. Y dice la Escritura, si usted va a la Biblia, le voy a dejar la Escritura, Hechos 18, 24 al 28, dice la Escritura que este era un judío de Alejandría. Alejandría era una ciudad muy culturizada, dada a la cultura griega, al aprendizaje, y Apolo había sido criado en esta ciudad. Un hombre letrado, educado. Él venía de una ciudad con cultura. Era un hombre educado, conocía bien las escrituras, dice la Biblia. Tenía un don muy obvio. Enseñaba la verdad con exactitud, enseñaba la verdad con pasión. Apolo. Pero dice la Escritura que Apolo solo conocía el bautismo de Juan. Y había una pareja que trabajaba con Pablo que se llamaba Priscila y Aquila. Y cuando ellos escucharon a Apolo, vieron el don que estaba en él, pero dice que lo apartaron y le enseñaron el camino del Señor a la perfección. Es decir, este excelente maestro no dijo, no, yo conozco la Biblia, ¿qué me va a enseñar Priscila y Aquila? No. Dice la Escritura que Apolo se convirtió en un excelente maestro a tal punto que algunos dijeron, yo prefiero estar con Apolo y escucharlo a él. Entonces su conocimiento no detuvo su crecimiento y su espíritu enseñable. Tú puedes ser un Apolo, enseñas muy bien, pero nunca debes dejar de aprender. Tengamos un espíritu enseñable y Dios nos va a llevar a grandísimas cosas. Amén, hermano querido. No importa quién seas.